Pues bienvenidos, hermanos, a la casa de Dios. Me da gusto verles. Son días de mucho calor, pero siempre la presencia de Dios va a ser el calor más deseable. Por eso es que buscamos siempre su presencia y la casa de Él. Bienvenidos todos, hermanos, me da mucho gusto verles. Saber que Dios es la más grande de nuestras necesidades y lo que nos impulsa a hacer sacrificios, eso es muy importante. Y de verdad le doy gracias a Dios por verles aquí en la casa del Señor. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Abra su Biblia, por favor, 2 Corintios 11. Segunda carta de Pablo a los Corintios 11. Hoy terminamos el capítulo 11, pero empezamos el capítulo 12, si Dios nos lo permite, el otro domingo. Y vamos ya yéndonos al final del estudio de esta carta, aunque el cierre de la carta puede ser muchas veces mucho más fuerte que lo que ha sido el contenido de la carta misma. Así es que le pido a Dios que le dé a usted los oídos necesarios para oír, el corazón dispuesto para recibir. Tanto como le pido a Dios que me dé a mí las palabras para decir lo que debo decir, de la forma tal que lo podamos entender todos. 2 Corintios 11, 28 a 33. Vamos a leer el texto completo desde el verso 16, como lo hemos estado haciendo, y cuando llegue al verso 28 usted me acompaña, por favor, hasta el final del capítulo 11, hasta el verso 33. 2 Corintios 11, 28 a 33. Yo comienzo desde el verso 16. Dice así la palabra de Dios: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Verso 21. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Juntos, hermanos. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, que guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Al ver cómo la historia de la iglesia cristiana se ha desarrollado durante siglos, es impresionante ver cómo aún en medio de las tantas crisis
que la iglesia ha enfrentado durante todo ese tiempo, los cristianos, estos particularmente casi en su totalidad, han estado dispuestos a permanecer fieles aún en medio de las peores circunstancias. Y lo hicieron porque su compromiso con Cristo los llevó a hacer cualquier clase de sacrificio, cualquiera, aún dar la vida por su fe en su Señor. El tema sigue siendo el mismo. Esta es la cuarta parte de esta serie en este capítulo 11 y es comprometidos de verdad con Cristo. Pablo ha estado demostrando que en su caso el ser verdadero ministro de Cristo no es un asunto solamente de palabras, porque cualquiera puede decir, como en el tiempo de Pablo, hoy cualquiera puede decir, yo soy pastor, o yo soy ministro de Dios. Hay incluso algunos, ¿verdad?, que se han autotitulado como apóstoles y profetas, pero no cualquiera puede demostrar con hechos que es un verdadero ministro de Jesucristo. Estos falsos maestros o ministros, como lo hemos estado tratando en esta carta particularmente, tanto la primera como la segunda carta, específicamente ahora en la segunda carta a los Corintios, habían llevado sus propias credenciales. Y usted sabe que es una credencial. Cuando usted va al trabajo, hay empresas donde le dan su credencial. Estaba estos días acompañando a mi hija por un asunto ahí. Tuvo que ir a una cuestión, a hacer un trámite, y los que están en la entrada, los vigilantes, los de seguridad, que eran como 4 personas, decían a voces fuertes: credencial en mano, por favor, credencial en mano. Y todos los que iban, que pertenecen a esa empresa, presentaban su credencial y se pasaban, pero los que no, los detenían y los regresaban y tenían que ir a poner su nombre y el por qué iban a entrar o para qué iban a entrar en una ventanilla que estaba a un lado. Entonces la credencial identifica, ¿verdad?, y hace que la persona pueda demostrar que es parte de una escuela, un negocio, una empresa, una institución. Estos habían presenciado o habían llevado credenciales a la iglesia, papeles que solo ellos sabían de dónde los habían sacado, porque en realidad, como ya lo hemos estado viendo, no eran verdaderos ministros del Señor. Cualquiera puede hacer una credencial, ¿verdad? Hoy está la facilidad de las, ¿cómo se llama?, las computadoras. Cualquiera puede meterse, ¿verdad?, y fabricar una credencial y hacer incluso un logotipo idéntico, lo más posible a cualquiera que se quiera uno imaginar, y usarlo, ¿verdad?, para alguna cosa que no sea correcta. Entonces, estos no sabemos de dónde sacaron credenciales, pero Pablo ha dicho, bueno, cualquiera puede decir que es un ministro, pero Pablo no solo decía que era un ministro del Señor, cosa que no decía, sino más bien demostraba. Pablo no gritaba, yo soy pastor. No, él demostraba con sus hechos que realmente Dios lo había llamado a ser ministro suyo. Lo demostró con sus sufrimientos, como lo vimos la semana pasada, de una manera tal que la gente podía ver en él las marcas de un hombre realmente entregado y consagrado al Señor. Usted que vive aquí en México y que es parte de la mortalidad, ¿verdad? Sabe, yo he estado en el metro muchas veces y se suben de pronto muchachos, ¿verdad?, con un montón de vidrios, botellas rotas, y empiezan a hablar y a llamar la atención y dicen, no, pues es que yo me voy a acostar ahí en esos vidrios, ¿no? Y los ponen en el suelo y literalmente se acuestan sobre los vidrios y se levantan y tienen los pedazos ahí pegados en la espalda. Y yo me he dado cuenta de ese tipo de muchachos que hacen esas cosas, tienen muchas cicatrices en la espalda porque obviamente se han lastimado, pero con el tiempo se les han hecho cicatrices, la piel se les ha hecho dura, de modo que pues tal vez ya no se lastiman como antes, ¿verdad? Yo puedo imaginar, hermano, el cuerpo de Pablo, un cuerpo lastimado, con muchas
heridas ahora cicatrizadas que en su momento le ocasionaron sangrados, le ocasionaron dolor. Y Pablo dice, yo puedo demostrar con hechos que yo soy un verdadero ministro del Señor. En 1 Corintios 4, 11 al 15, Pablo les había dicho estas palabras a los creyentes de la iglesia en Corinto. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. En el verso 12 dice Pablo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esta carta, dice Pablo, para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo les dice a los corintios, ya les había dicho en la primera carta, hermanos, aunque muchos lleguen y pretendan ser maestros entre ustedes, ustedes saben que su existencia espiritual, su identidad espiritual, es porque Dios me trajo a esta iglesia, a esta ciudad, y Dios me permitió compartir el Evangelio con ustedes desde hace muchos años. Ustedes creyeron porque Dios me trajo aquí para hablarles del Evangelio, y les hablé del amor de Dios y ustedes creyeron. Entonces Pablo habla y dice que en verdad él puede demostrar que él es un verdadero ministro, porque el efecto, el resultado de su trabajo, un trabajo incansable, riesgoso, peligroso en ese tiempo, era que ellos, la iglesia, pertenecían y existían ahí en la ciudad de Corinto. En el capítulo 3 de esta segunda carta, Pablo les dijo en los versos 1 y 2, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenéis necesidad, como algunos, de cartas de recomendación por vosotros, para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas, dice Pablo entonces, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo, a donde quiera que iba, no llevaba una credencial. No llegaba diciendo, miren, aquí están mis credenciales, de hecho aquí están mis cartas de recomendación de otras iglesias, donde dicen que yo verdaderamente soy un ministro del Señor y que vengo a compartir el Evangelio. No, Pablo llegaba a un lugar donde el Evangelio no había sido predicado y empezaba a predicar. El Evangelio llegaba al corazón de las personas, y allí Pablo, como lo hizo en diversos lugares, allí con el poder de Dios y la gracia de Dios, levantaba una iglesia nueva. Se constituía una iglesia de nuevas personas, gente que había sido rescatada del pecado, ahora traída por la gracia de Dios a una vida nueva, y estos conformaban una nueva iglesia en la casa de alguno, en el campo, a la orilla de un río, donde fuera, ahí se congregaban. Pablo dice, yo no necesito credenciales que digan que yo soy un ministro del Señor. La prueba como yo demuestro que soy alguien a quien Dios envió son todos ustedes. Todos ustedes. Y en mi cuerpo yo puedo demostrar lo que ha costado la salvación de ustedes. No porque yo los haya salvado, sino porque fui el instrumento de Dios para que ustedes conocieran el Evangelio. Y aquí está la prueba. Y yo les he dicho, yo no puedo imaginarme, aunque algunos han tratado de describir físicamente a Pablo, yo no puedo imaginarme. Y he tratado de hacer un esfuerzo para saber en mi mente cómo podía ser el cuerpo de Pablo, y puedo imaginármelo, hermano, como el cuerpo de estos muchachos que se acuestan en vidrios, ¿verdad? Más lastimado, todo cicatrizado, y tal vez tocar su cabecita de Pablo, ¿verdad? Y tocarle chipotes ahí que habían dejado, las múltiples pedradas que le habían dado, los palazos que le habían dado, porque no le tenían consideración a una persona que apaleaban, como lo vimos la semana pasada y lo dijo en los versos anteriores. Muchas veces me han apaleado. Entonces, ¿cómo le dejaron la cabeza a Pablo? Yo no sé, la tenía chipotuda. Cuando Pablo se rasuraba la cabeza, le quedaban huequitos ahí sin cabello, porque probablemente las cicatrices en la cabeza, ya no había crecido el cabello y le quedaba ahí la cabeza, su cuero cabelludo todo feo. Pablo no le daba vergüenza eso. A Pablo eso lo enorgullecía, hermano, porque él llevaba en su cuerpo las marcas de un servicio dado a Dios de manera sincera. Entonces, así que Pablo no necesitaba papeles ni ninguna clase de recomendación, no. A Pablo lo avalaba todo su sufrimiento físico. En su cuerpo llevaba Pablo las pruebas de su compromiso con Cristo.
como lo dice él mismo en Gálatas 6:17. De aquí en adelante, dice Pablo allí, nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es decir, cicatrices, heridas y más. Y en los versos 23 a 27 de este capítulo 11 que ya estudiamos, ¿verdad? Vimos que Pablo empieza a decir, en el verso 23, en la segunda parte, dice, pues, en trabajos más abundantemente. Y sabemos que no se refiere a un contrato en una empresa, sino a la fatiga que representaba el hecho de hacer lo que Dios lo mandaba a hacer. Para Pablo no había días de asueto, fines de año, que era sábado, era domingo, que yo trabajo solo en ciertos horarios. No, Pablo estaba dispuesto a las 24 horas, 7 días a la semana, 30, 31 días al mes, 12 meses, todo el tiempo. Hay pastores, porque yo lo sé, hay pastores que dicen, no, yo solo atiendo de tal hora a tal hora. Y por favor, saque cita con la secretaria, a ver si hay espacio. Bueno, qué bueno, ¿no? Que sean pastores muy ocupados. Y conozco a ciertos pastores que dicen, bueno, y si por alguna razón yo tuviese que violentar mi horario de trabajo fuera de trabajo, entonces eso significa que me tienen que pagar más. Me tienen que pagar más, porque de modo que yo sacrifique mi tiempo para atender cosas de la iglesia cuando ya está fuera de mi horario de oficina. Bueno, es respetable todo eso. No me voy a poner a pelear con ese tipo de personas que trabajan de esa forma. Pero yo no puedo imaginar a Pablo, ¿verdad?, que está durmiendo a las 3 de la mañana y suena el celular y dice, ay, es el hermanito tal, ay, y corta la llamada y lo apaga mejor. Dice, esos hermanos, cómo molestan, que no saben que esta es hora de dormir. Qué terrible, ¿verdad? Una persona que diga que sirve al Señor, pero que no está disponible en ningún momento, a la que no se le puede hablar porque nunca contesta, le pone un mensaje y no contesta, se le pide algo y nunca puede, nunca quiere. No, eso es terrible. Entonces Pablo no era ese tipo de personas. Pablo dice, no me molesten con cosas sin sentido. La obra de Dios es la que me abarca todo el tiempo, me abarca la vida completa. Y si no, dice, en mi cuerpo yo traigo las marcas de un servicio a Dios que no tiene horarios, no tiene días, no tiene fechas, no, estoy en el servicio a Dios de tiempo completo en las cosas que se requieran. Los sufrimientos físicos de Pablo habían sido terribles. Lo vimos. Pero una cosa es sufrir físicamente y otra es sufrir emocionalmente. Y eso es lo que Pablo va a decir ahora en los versos 28 al 33. Lo vimos en las cosas en las que él estuvo en riesgo. Dice Pablo, bueno, he estado en peligros, en la ciudad, peligros en el desierto, en trabajos y fatigas, pero aparte de los riesgos que corrí, dice Pablo, también sufrí físicamente. Y entonces Pablo empieza a decir ahí en los versos siguientes, ¿verdad? Además de estas cosas, dice entonces Pablo ahí, me apalearon, me azotaron, me apedrearon. Y ahora dice Pablo, por si esto fuera poco, también sufro, y sufro de manera emocional. Y dice Pablo en el verso 28 entonces, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice, la preocupación por todas las iglesias. Por todas las iglesias. En los versos anteriores al verso 28, podemos notar que Pablo ocasionalmente sufrió. Y aunque los dolores que Pablo vivió en cuerpo fueron terribles, porque, hermano, si a uno lo golpean, ¿verdad?, le dan unas cachetadas, unas patadas, o lo asaltan por ahí, le pegan unos golpes, a veces hay que ir al hospital, ¿verdad? Si le pegan en la cabeza, a ver si no me fracturaron, me causaron un problema en la cabeza. Si me golpearon en el cuerpo fuerte y me quedaron moretones, hay que ir a ver si no me rompieron una costilla, me lastimaron algo. Imagínese a Pablo, hermano. Pablo no tenía tiempo para ir al hospital a que le hicieran una tomografía, ¿verdad?, a ver si no le habían lastimado la cabecita. No podía ir al médico a ver si le habían lastimado algún órgano interno después de una golpiza. No, Pablo se encomendaba a Dios. Pero eso fue ocasional. Y aunque Pablo lo comparte en los versos anteriores, fue ocasional.
Pero ahora Pablo dice que los sufrimientos que él experimenta no solo son de tipo físico, también él experimenta un sufrimiento emocional, una carga emocional, y no es de vez en cuando, es de todos los días, es 24 horas. Él sufría emocionalmente a diario por la obra de Dios. Y este sufrimiento, hermanos, era profundo, intenso y de todo el tiempo. Un padre de familia, ¿cuánto se preocupa por los hijos? Bueno, se preocupa siempre. A veces no puede dormir por alguna situación con sus hijos. A veces no puede ni comer por una cuestión que sus hijos están atravesando. Y uno puede pensar, bueno, soy padre de familia con horario. No, un padre de familia es papá, es mamá, siempre. Y aunque los hijos se casen, ¿qué hacen los padres? No dicen, bueno, ya se casó, ya salió uno, ya salió otro. No, ¿qué dicen los padres, no? ¿Ya habrá comido? ¿Ya habrá regresado del trabajo? ¿Estarán bien con su esposa, con su esposo? Y ahora se le agregan otras preocupaciones. Mis nietos, ¿verdad? Usted que es abuelo, abuela, lo sabe. Mis nietos, ¿cómo? Y si el niño está enfermo, si la niña está enferma, y usted sabe que su hijo, su hija, su familia, la familia de sus hijos no tienen los recursos suficientes, se agregan otras cosas. Está preocupado permanentemente. Y si el hijo o la hija está pasando crisis en su matrimonio, ¿qué pasa más? Imagínese usted. Qué terrible, ¿no? Imagínese la vida de Pablo sufriendo así 24 horas todos los días por la obra del Señor. Y Pablo no está exagerando, hermanos. Cuando Pablo dice en el verso 28, y además de todo esto que ustedes saben que estoy viviendo, que estoy padeciendo, que yo estoy experimentando en mi mente, en mi corazón, hay la carga acerca de las iglesias del Señor. Pablo no era pastor de una iglesia. Dios no lo llamó a ser pastor de una iglesia, aunque era pastor. Lo llamó a pastorear a todas las iglesias que él había sembrado con la bendición de Dios. Lo llamó a ser un pastor con el cuidado de todas las personas. Lo va a decir más adelante Pablo. Entonces, Pablo, hermanos, no estaba al cuidado pues de una iglesia particularmente. Pablo tenía sobre su corazón el cuidado de cada iglesia que Dios le había permitido plantar. Representaba para Pablo una preocupación intensa, esa preocupación que él tenía por esos creyentes todos los días. Pablo estaba tan comprometido con la causa de Cristo que no solo estuvo dispuesto a sufrir físicamente, hermanos, a dejar que lo golpearan, lo insultaran, lo persiguieran. No solo estuvo dispuesto a aguantar hambre, a padecer necesidades, a estar angustiado porque no tener para la comida, no tener para pagar la renta del espacio que estamos ocupando con los demás, no solo era un asunto suyo, implicaba a otros con él. Acuérdese, tenía un equipo de trabajo que con la bendición de Dios y con los recursos que le hacían llegar a veces los hermanos a las manos a Pablo, indicaba que él y los demás también iban a tener. Pero cuando Pablo habla de desnudez, no es que se quedaba desnudo físicamente, literalmente, sino hablaba de la escasez. Habla de los pocos recursos que muchas veces Pablo experimentó y que lo llevaban a veces a estar preocupado. El hecho de que Pablo fuese un siervo de Dios no significa que Pablo dijera, no, Dios algo hará y me quedo despreocupado. No, Pablo se angustiaba. Pablo se preocupaba cuando las cosas no iban bien materialmente. Aunque ya lo vimos en Filipenses, Pablo dice, por todo y en todo Dios me ha enseñado, sé tener y no tener, sé estar saciado, pero también sé aguantar hambre. Por todo y para todo Dios me está enseñando. Entonces, Pablo estaba tan comprometido con la causa de Cristo que no solo estuvo dispuesto a sufrir físicamente por su Señor, sino también estuvo dispuesto a sufrir emocionalmente por su Señor. Esta carga, así le llamo, esta carga emocional por la obra de Cristo, era en la experiencia de Pablo algo que se agolpaba, dice él, cada día, más y más y más en su corazón. Es decir, era algo que cada día se acumulaba más intensamente en el corazón de aquel verdadero pastor.
lo cual no era una realidad en los otros que decían ser ministros, pero en realidad solo eran impostores que se habían metido en la iglesia para aprovecharse de los hermanos, como sucede hoy por muchos lugares. Hay mucha gente en las iglesias que salen decepcionados del supuesto pastor. Los engañó, les mintió, abusó de ellos. Y dicen, y lamentablemente muchos se van de las iglesias diciendo, así son todos. Mentirosos, ladrones, embusteros, abusivos. Y se van a sus casas a encerrarse, a decir, yo a una iglesia no me vuelvo a parar nunca más. Y hay mucha gente, hermano, en su casa hoy frustrada, decepcionada y desilusionada por supuestos pastores que lo único que hicieron fue abusar de ellos, desgraciadamente. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Con quién trata usted cuando se acerca conmigo? Hermano, no trata con un hombre perfecto. Estoy lejos de serlo. Lejos de serlo. Yo no presumo de ser el santo de esta iglesia. No, hermano. Porque además no soy el único. Esta iglesia es la iglesia de los santos del Señor. ¿No es así? Y santos no porque no pequemos, no porque no hagamos nada malo. No, santos porque nos ha traído Dios de esa vida miserable de pecado y traído ahora la comunión con Él. Apartados para Él, separados para Él, sacados del mundo y traídos ahora a la gracia de Dios. Eso es lo que sí significa santos. Porque nadie aquí es mejor que nadie. Nadie, hermano. Yo solo tengo responsabilidades más grandes que las de ustedes, pero yo soy tan pecador como ustedes. Pablo dice en el verso 29, ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Dice Pablo, y yo no me indigno, yo no me enojo, no me encorajino, dice Pablo, cuando veo que hay hermanos que son objeto de abuso. Por eso Pablo está diciendo todo esto aquí, porque veía en este momento que los falsos ministros habían entrado a la iglesia de los corintios y estaban abusando de ellos, aprovechándose de ellos. Y los corintios, ¿cómo estaban? ¿Se acuerda? Calladitos. Ninguno alzaba la voz, ninguno reclamaba nada. Pablo dice, para eso nosotros fuimos demasiado débiles, para abusar de ustedes. Y Pablo no está lamentando no haberlo hecho. No está lamentando no haberlo hecho. Porque el hecho de que Pablo diga, para eso fuimos demasiado débiles, no está diciendo Pablo, lamento no haber abusado de ustedes cuando pude haberlo hecho. No está diciendo eso Pablo, hermanos. Más bien Pablo dice, nosotros fuimos tan respetuosos de ustedes que pudiendo haber abusado de ustedes como estos lo hacen, no lo hicimos. No lo hicimos. Así es que, hermano, Pablo pregunta, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pablo estuvo absolutamente identificado con la iglesia al punto de sufrir, oiga bien, al punto de sufrir él también lo que sus hermanos sufrían. La insensibilidad, hermano, no es parte del carácter ministerial. Si usted espera que el pastor sea insensible, perdóneme, pero eso es imposible. Ay, es un chillón el pastor, por todo chilla. Bueno, pues tendrá sus razones, ¿no? Para estar chillón todo el tiempo. Y hablo de llorar, no de quejarse. Claro que sí, hermano, cuando usted viene y me cuenta sus problemas, tal vez no me ponga a llorar frente a usted, porque si no vamos a parar chillando los dos juntos. Pero Dios sabe cuánto eso se acumula en mi corazón. Yo no puedo quitarle a usted sus problemas, quisiera hacerlo. Quisiera, pero no puedo. Pero sí puedo orar y decirle, Señor, toma los problemas de mi hermano. Como dice su siervo Pedro, echen sobre él. ¿Y quién es él? No es el santo pastor. ¿Quién es él a quien Pedro indica y manda a que echemos sobre él nuestras ansiedades? Es Cristo, es Dios. Echen sobre él sus problemas, sus crisis, sus angustias, sus decepciones, sus enojos, todo eso échenselos sobre él. Él sí puede cuidar de ustedes. Yo no puedo hacer nada por sus problemas, hermano.
Puedo orar con usted, puedo arrodillarme con usted y decirle: Señor, por favor, aquí está mi hermano, mi hermana, por favor, resuelve su situación, ayúdalo en esta cuestión que le está angustiando, apretando, emocional, física, o lo que sea que lo está llevando a esta situación. Pero yo, hermano, no puedo quitarle su problema, porque yo no soy Dios. Pero usted y yo conocemos al que sí puede. Usted y yo sí conocemos, porque lo tenemos en el corazón ahora, a aquel que tiene el poder para cambiarlo todo. Por eso dice su palabra: echen sobre él todos sus problemas, sus ansiedades, porque solo él tiene cuidado de ustedes. Por eso no hay que idolatrar a las personas, hermano. Puede apreciarlas, sí, pero idolatrarlas, no. El único Dios, con mayúscula, es el que hizo el cielo y la tierra, es el que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el único. Debemos quitar del retablo a los hombres, a las personas, y entronar a Dios. Sí hay que amar al esposo, a la esposa, a los hijos, ¿verdad? Pero no vamos a idolatrar a esas personas. No. Ámeles, respételes, aprecie a su líder, a su maestro, a quien sea, pero él no es Dios. Ella no es Dios. Entonces, el cuidado de la iglesia había producido en Pablo que él se colocara en el mismo nivel que ellos. Consciente de la situación de sus hermanos, Pablo decide, por voluntad propia, asumir sensiblemente, hermanos, por amor, y procurar sentir lo que ellos sentían en su corazón como parte de la iglesia del Señor. Pablo no era insensible a la situación que sus hermanos sufrían. Pablo no era duro de corazón a la situación que los creyentes atravesaban a diario. No, por eso Pablo puede decir: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién sufre ataques y yo no me indigno? ¿Quién? La palabra enfermar indica una debilidad, pero no física. La palabra enfermar que Pablo usa en este verso 29 habla precisamente, hermanos, de los aspectos espirituales que los creyentes atravesamos y que muchas veces tienden a muchos a casi apartarlos de Dios. Mire, estamos, dice Pablo, en una guerra no entre nosotros, aunque a veces equivocadamente, ¿verdad? Nos empezamos a enojar y hacemos de nuestra relación algo sufrido. No, Pablo dice que no es esa la lucha que nos debe ocupar más preocupación y cuidado. Pablo dice: estamos en una lucha espiritual contra poderes y huestes espirituales, y se refiere al diablo. El diablo, hermano, no duerme. El diablo no descansa para poder hacer daño. Y Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien destruir. Y debemos tener mucho cuidado para no ser presa fácil, ni presa, ni mucho menos fácil de los ataques del diablo. Y si eso ha sucedido, debemos clamar a Dios y pedir a Él fuerza para levantarnos de lo que hemos permitido que suceda y disponernos a esforzarnos en nuestra constante experiencia con el Señor. Pablo no era un creyente perfecto, pero él mismo se esfuerza por ser un cristiano ejemplar, del modo que aquellos que lo ven y lo aprecian y ven en él, como ya lo dijo en 1 Corintios 11:1, un ejemplo a imitar. Pablo dice: bueno, entonces yo me voy a esforzar, porque yo no quiero que aquellos que me ven a mí digan: ahí está, si Pablo es así, pues yo entonces también. Pablo, en vez de ser un buen ejemplo, es un mal ejemplo. Entonces yo voy a seguir el mal ejemplo de Pablo, porque desgraciadamente a veces las personas siguen el mal ejemplo, no el buen ejemplo. Entonces Pablo dice: yo me esfuerzo por ser un buen ejemplo para ustedes, imítenme a mí, porque yo estoy imitando al Señor. Y Pablo era un ser humano como nosotros, no era un superhombre, hermanos. No era un ser humano fuera de lo habitual, era un ser humano consagrado a Dios, luchaba. Lea usted Romanos capítulo 7, Pablo dice: yo todos los días me levanto con ganas de agradar a Dios.
Todos los días me levanto con la perspectiva personal de decir, voy a hacer la voluntad de Dios y voy a honrar a Dios en mi vida. Pero al final del día, dice Pablo, veo cómo transcurrieron las horas que ya viví y lo único que veo en mí es pura frustración. Porque lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Entonces, era Pablo tan imperfecto como usted y como yo. Pero era un hombre que se esforzaba porque estaba comprometido con Dios a hacer lo que había que hacer, incluso sufrir de la forma que hubiera que sufrir para poder demostrarle a su Señor con hechos que él realmente tenía buena disposición para hacer lo que hubiera que hacer, para caminar de la mano con él. Pablo entonces no era un creyente perfecto. Él mismo lo dice en Filipenses 3, 12 a 14, dice él, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice Pablo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, estaba lejos de ser perfecto, pero se esforzaba para procurar alcanzarlo todos los días. Decir, no, pues es que el pastor ya lo ha dicho, no vamos a ser perfectos en esta vida, entonces ¿para qué me esfuerzo? Esa es una excusa muy barata, ¿no le parece? Una excusa demasiado barata para decir, pues entonces hago lo que me dé la gana. No. Pablo no está diciendo, hermanos, de ninguna forma que el hecho de no llegar a ser perfectos en esta vida no significa negarnos a esforzarnos para lograrlo o procurar lograrlo. Porque en el intento de que usted lo procura, lo anhela, lo desea y lo busca, usted va a ir creciendo, desarrollándose más y va a ir agradando cada vez más a Dios. No es lo mismo que quedarse estancado y decir, pues yo aquí me quedo, ¿verdad? Como no lo voy a lograr, ¿para qué me esfuerzo? No, hermano, no. Necesitamos continuar. Por eso Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago. Dejo mis frustraciones, dejo lo que sea atrás y me concentro en proseguir, en continuar, porque yo deseo esforzarme en ello. Y esto es una cuestión personal, no es un asunto colectivo, pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de decidir hacerlo para la gloria de Dios. El compromiso que tenemos con Dios, hermano, nos empuja, nos impulsa a esforzarnos. Si aún el esfuerzo implicara cualquier clase de sufrimiento, amén, gracias a Dios, estoy dispuesto a soportar. Eso es el compromiso. ¿Cuánto representa levantarse todos los días para ir a trabajar? ¿Cuánto representa el esfuerzo de usted como estudiante para ir a estudiar? Es complicado. Usted que ya terminó una carrera en la universidad, ¿a poco fue fácil? Como decimos en México, ¿fue papita eso? No, a muchos tal vez no le costó de alguna forma terminar una carrera, pero hubieron obstáculos. A otros les ha costado esto todos los días. Y ha habido muchos que tuvieron que trabajar de día y estudiar de noche para poder proveerse para pagarse un estudio en la universidad. Ahora, ¿fue fácil? No, hermano, no lo fue. ¿Valió la pena? Sí. Ahora hay un título, ¿verdad?, del cual se puede echar mano para un trabajo. Gracias a Dios. Tal vez alguien tiene un negocio. ¿Fue fácil al principio? No, hubieron pérdidas, malos manejos probablemente al principio, pero con el tiempo y la perseverancia ahora hay una estabilidad, ¿sí? Bendito sea Dios. Pero ¿cuánto costó? ¿Valió la pena? Sí. ¿Vale la pena caminar con Cristo? ¿Vale la pena? ¿Cuánto representará para nosotros? ¿Cuánto significará eso en cuestión de sufrimientos? Tal vez algunos suframos menos que otros, u otros suframos más que otros, pero ¿sabe qué? Esto implica disposición para. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Yo estoy tan comprometido con mi Señor que no solo estuvo dispuesto a padecer ciertos riesgos, sino también a sufrir en mi cuerpo los golpes que fueron necesarios debido al grado de entrega que yo he vivido en la obra del Señor. Y ahora no solo esto, dice Pablo, sino a cargas emocionales que a cualquiera lo mandarían al psiquiatra. Pablo dice,
Yo en mi mente, en mi corazón, cargo emocionalmente la preocupación por todo esto. Y no renuncio a ello. No renuncio a esto, dice Pablo. Podía entender a sus hermanos corintios porque él mismo era un ser humano, un creyente imperfecto, así como los corintios lo eran. Él nunca presumió de ser mejor que ellos. El escritor de los Hebreos dice al respecto en Hebreos 5, 1 al 3. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, y yo subrayo aquí en mis notas eso, tomado entre los hombres, no dice tomado de una clase élite de seres humanos incomparables, no, lea usted Hebreos 5, 1 al 3. Así dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, de entre los pecadores, de entre los mortales, es constituido para una función tal como sacerdote, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre, dice, paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Lo que el autor de los Hebreos está diciendo es, cuando un sacerdote es nombrado para tal función, no se nombra porque es incomparable, es inigualable, porque es algo fuera de lo común y corriente, es algo fuera de lo humano. No, se elige a un hombre. Cuando Dios eligió a Aarón para ser sacerdote de su pueblo, sumo sacerdote, Aarón era un lechado de imperfecciones, hermano. No era un hombre inigualable, era un ser humano, un pecadorzote igual que nosotros. Pero Dios dijo, Aarón va a ser sacerdote. Cuando Pablo es llamado, Pablo no se mofa de él diciendo, sí, pues cómo no iba Dios a llamarme, hermano, pues si no fuera por mí no sería por nadie. ¿Se acuerda? Pablo no dice eso. Pablo dice, habiendo sido yo antes blasfemo, injuriador, perseguidor, asesino, abusivo, Dios tuvo misericordia de mí, y como a un abortivo fuera de tiempo me llamó y me puso en una posición inmerecida. Yo le he dicho muchas veces al Señor, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor, si pudiste haber llamado a muchos mejores que yo, para que hicieran las cosas mejor de lo que yo hago, Señor? Soy demasiado torpe, demasiado torpe. Y le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué yo? Y Dios dice, porque quise. Esa es toda la respuesta de Dios, porque yo quise. No hay merecimiento, hermanos. Dios no me debía nada. Dios no me pagó nada porque nunca me ha debido nada. Dios así quiso. ¿Por qué nos llamó al conocimiento de su amor a usted y a mí? ¿Porque éramos lo mejor de entre la raza humana y merecíamos la salvación? No. Porque nos vio metidos en lo peor del pecado y de ahí Dios nos rescató. Tomó nuestra mano sucia, y lo digo por mí especialmente, y me trajo a la comunión con Él. Me vio empiojado, me vio mugriento de pecado, me vio en las peores garras de la naturaleza humana, y ¿sabe qué? No le dio asco abrazarme, me abrazó y me dijo, eres mi hijo. Eso me dijo el Señor a mí y a usted también. Me lavó con su sangre preciosa y me vistió como a su hijo y me puso un anillo y me dijo, eres mi hijo. Y eso no va a cambiar jamás. ¿No le parece a usted extraordinario? A mí sí. Por eso el autor del Salmo 103 da como primera razón para nuestra gratitud a Dios, no la casa que tengo, no el trabajo que tengo, no lo que sea humanamente hablando, sino porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó todas nuestras maldades. Esa es la razón más grande que el autor de Salmo 103 tiene para ser agradecido con Dios y para decir, no olvides ninguno de sus beneficios, porque el beneficio más grande que usted y yo tenemos es Cristo en nuestro corazón. Ese es el beneficio más grande, porque el carro, la casa, este cuerpo, esto se está yendo
para no volver. Hoy en la mañana decía a Dios, Señor, gracias. Hoy estoy cumpliendo 63 años. Parezco de 25. Pero no, tengo 63. Estos me las pinto para que me respeten. Y le digo, Señor, ¿a qué hora se fue, Señor? Yo llegué a este país de 28. Tenía 28 cuando llegué aquí. Y acabo de cumplir 63. Sí, yo sé. Como dicen, ya estoy respirando oxígeno de más. Pero por la bendita gracia de Dios, Dios me tiene aquí. Y no es porque yo me lo merezca. Porque yo merecería que Dios me agarrara y me aplastara y me deshiciera. Eso es lo que yo merezco. Pero no lo hace el Señor. Me renueva su misericordia y me dejó abrir los ojos hoy. ¿No es extraordinario eso, hermano? ¿Qué dice Lamentaciones 3? ¿Se acuerda? Dice, porque Él renueva su misericordia cada día. Nuevas son sus misericordias, su fidelidad. Me fascina ese himno 230 de nuestro himnario. Grande es su fidelidad. Oh Dios eterno. Sí, así es. Dios, hermanos, es bueno, aunque nosotros no lo merezcamos. Entonces, Pablo no era perfecto. Y él, en consideración y consciente de sus propias limitaciones humanas, estuvo dispuesto a entender a sus hermanos. Estuvo dispuesto a abrazar a sus hermanos y tenerles paciencia, a tenerles amor. Pero que él entendiera la condición de sus hermanos, porque él mismo era un ser humano y un pecador, hermanos, no significaba de ninguna manera que él solapara lo malo, que él se dejara corromper para hacerse de la vista gorda, para no corregir a sus hermanos. ¿Sí me entiende? Identificarse con ellos no es decir, se las paso, mire, anda haciendo lo que no debe, anda emborrachándose, anda engañando a su mujer, anda engañando a su marido, andas contestándole a tus padres, siendo un mal hijo, pero mira, yo me hago que no veo nada. No, Pablo no dice eso. Entender a sus hermanos no es solapar. Entender a sus hermanos es colocarse en su posición para poder tenerles paciencia y ayudarlos, apoyarlos y guiarlos. Esa es ocupar el lugar de ellos. Por eso Pablo dice, ¿a quién se le hace tropezar? Y está hablando del pecado. A alguien para que peque, arrastrar a otro para que peque. Dice Pablo, eso me encorajina. Saber que en vez de traer a los hermanos al templo, te los llevas a otro lado, eso es algo que me llena de coraje, dice Pablo. Porque puede ser que hayan buenas razones, pero cuando no tienes una buena razón, dice Pablo, me enoja más si esto está arrastrando a otros contigo. Y hermano, debemos tener mucho cuidado con eso. En Gálatas 2 hay un ejemplo muy típico de Pablo, ¿verdad? Vio a Pedro, porque Pedro dice que comía con los gentiles y se juntaba con ellos, es decir, con los cristianos gentiles, y comía con ellos y estaba con ellos, riéndose y teniendo relación ahí con los hermanos. Pero cuando llegaron los hermanos judíos, se apartó, como si él no se juntara con los gentiles. Y Pablo se llenó de enojo y le dijo, eres un hipócrita. Porque en su actitud hipócrita, dice Pablo, no solo arrastró a otros creyentes, sino aún viéndolo, Pedro no cambiaba de actitud, incluyendo a Bernabé, el compañero de equipo de Pablo, de misiones. Aún Bernabé fue arrastrado por la actitud hipócrita de Pedro, y Pablo le dice a Pedro, eres un gran hipócrita. Esto no se hace, porque estás arrastrando a otros a hacer lo mismo, y esto le desagrada a Dios. Claro que Pablo se indignaba, hermanos, cuando cosas como estas pasaban. Entonces Pablo se volvió una fiera si de cuidar a los creyentes se trataba. Él no era el dueño de la iglesia,
no se creía dueño de la iglesia, pero el dueño de la iglesia, es decir, Cristo, lo había puesto para cuidar su iglesia, y Pablo estaba procurando hacer bien su trabajo. Versos 30 y 31 dice Pablo: entonces, si es necesario gloriarse, dice entonces Pablo, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Pablo vuelve a hablar de gloriarse, como lo hemos estado viendo, es decir, de sentirse un poco como orgulloso de ciertas cosas, aunque sabemos que la acción y la actitud de Pablo no es cambiar de actitud, no es transformarse en un ser que no era, sino más bien demostrar que si aquellos farsantes creían que eran ministros sin haber hecho absolutamente nada por la obra de Dios, Pablo dice, pues yo me voy a sentir orgulloso y demostrar que yo soy mejor que todos ellos, aunque no es parte de mi conducta habitual. Entonces vemos lo que ha dicho Pablo en los versos anteriores. Pablo vuelve a hablar de gloriarse, como lo hizo entonces en los versos 23 a 27, pero ahora su motivo para sentirse orgulloso tiene que ver con algo que ninguna persona diría de sí misma, hermanos, si lo que busca es acrecentar su buena reputación, su buen nombre. Nadie que está buscando acrecentar su reputación, su buen nombre, va a decir las cosas malas que hace o los errores que comete, ¿verdad? No, va a hablar cosas buenas de él. Entonces Pablo está enfocado en eso acá y dice, bueno, yo voy a hacer ahora algo que nadie en su sano juicio haría, porque parece que Pablo está orgulloso aún de sus errores. No es que Pablo dice, bueno, sí me equivoqué, ¿y qué? No es esa la actitud de Pablo. Lo que Pablo está tratando de decir es, sí, me equivoqué, porque soy un ser humano. He cometido errores, porque soy un ser humano. Ha habido en mí fallas, en mi carácter como hijo de Dios y como ministro del Señor, porque soy un ser humano. He encontrado hermanos sinceros y queridos, a los que igual procuro entender cuando piensan que los pastores, pues, hermanos, pues, son perfectos. Y entonces, como le decía hace 8 días, dicen, ay hermano, por favor, ore por mí, es que a usted Dios sí lo oye. ¿Cómo que a mí Dios sí me oye? ¿Y a usted no lo oye? Pues no, pero usted es el pastor y a usted lo ha de oír mejor Dios que a mí. No, hermano, a usted lo oye tan como me oye a mí. Porque yo no tengo la vara alta con Dios. No. Si le contara lo que me ha pasado en la vida, vería que Dios me trata como a hijo. Y cuando yo le oro a Dios y le pido por mí, le digo, Señor, gracias porque tu trato conmigo es como hijo. Y te doy gracias porque sé que tengo un padre que cuando me tiene que jalar las orejas, me las jala. Que cuando me tiene que dar un estate quieto, me lo da. Que cuando me tiene que llamar la atención, lo hace. Y le agradezco a Dios, hermano, porque soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y eso es algo que no va a cambiar, gracias a Dios, nunca más. Nunca. Entonces Pablo vuelve a decir, sí, me he equivocado. Y el orgullo que me trae a decir estas cosas es porque quiero que ustedes no vean a un super Pablo, porque no lo soy. Quiero que vean a un Pablo humano, a un Pablo pecador, a un Pablo con defectos, a un Pablo con errores, a un Pablo con equivocaciones. Eso es lo que vean en mí. Pero también quiero que vean a un Pablo que trate de superar todo esto en el poder de Dios, porque quiero que vean a un Pablo dispuesto a agradar a Dios. Pablo no solo se dice que también, dice que también va a hablar de sus debilidades y sentirse tranquilo y orgulloso de ellos, porque pone a Dios como testigo de que, reconociendo sus debilidades en frente de la iglesia, les hace recordar que el Pablo a quien ellos oyen, estiman, aman, y aunque a veces van puesto en tela de duda en la relación que tienen con él, porque esto ha traído crisis en la relación entre Pablo y la iglesia de los Corintios particularmente, ha habido también una reconciliación entre la iglesia y su pastor. Pero Pablo quiere que los hermanos no olviden que Pablo sigue siendo un ser humano. Pablo no está loco. Lo que Pablo va a señalar de sí mismo no solo es la verdad, sino que además refleja de él que, al igual que cualquier cristiano, ha tenido que crecer en su fe y dar un ejemplo de debilidad o de humanidad, y que dar un ejemplo de humanidad y debilidad en este caso no es para avergonzarse o sentirse miserable,
sino más bien para animar a sus hermanos a hacer lo mismo que él ha hecho desde sus accidentados y débiles inicios como cristiano. Él ha crecido en su fe, aunque él no ha llegado hasta donde quisiera llegar. Pero se esfuerza, se dedica y no se queda llorando ante el Señor. Señor, es que me golpearon, es que me persiguieron. No se queda llorando ahí. Sufrió, pero él mismo lo dice, lo dejo atrás y continúo. Las heridas van a sanar, los golpes van a sanar, los riesgos un día tal vez ya no estén, y las cargas emocionales, Dios estará ahí para ayudarme a que estas no me vuelvan loco y paren el psiquiatra. No. Dios estará allí para ayudarme y permitirme ser una persona con la fuerza espiritual para poder continuar. Entonces, no existe el cristiano ideal. Eso es lo que procuramos, yo creo, todos. Y yo deseo que usted lo procure, que usted lo busque, ser un cristiano ideal para Dios. Porque el cristiano ideal no lo proclama, no lo grita. El cristiano ideal vive así, o aquel que busca ser el cristiano ideal trata de serlo para la gloria y la honra de Dios. Pablo dice en Efesios 4:13, hablando acerca de esto, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos. ¿Y cuándo vamos a llegar ahí? Pablo dice, no, hermano, en esta vida no, pero haz de cuenta todos los días que lo vas a alcanzar, y que te estás esforzando para ello. No dejes de esforzarte, no dejes de perseverar, no dejes de caminar, no dejes de hacer lo que estás haciendo. El diablo te va a meter la pata todos los días, a cada instante, de muchas maneras. Y él va a querer destruir tu emoción, tus deseos, tus anhelos, tus sueños, lo que quieres para la gloria de Dios. Él va a procurar hacer que no pienses así, que te desanimes, para que lo dejes todo de lado. El diablo lo va a intentar todos los días porque ese es su trabajo. Pero tú todos los días debes procurar avanzar hasta que un día creas que lo vas a alcanzar. Debes esforzarte en ello. Y yo le pregunto, hermano, ¿ya llegamos a esa estatura espiritual? Pablo dice, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya llegamos ahí? Pues yo creo que no. Termina Pablo diciendo en el verso 32 y 33, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado, dice, del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hechos capítulo 9, el escritor Lucas amplía un poco esta historia. Pablo se había recién encontrado con Cristo, ¿verdad? En el camino, ¿verdad? Iba a prender a los cristianos a la ciudad, llevaba las cartas de los sacerdotes. Y en el camino, ¿se acuerda qué pasó? En el camino, Cristo lo encontró y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? No persigues a la iglesia, me persigues a mí. Y entró ciego a la ciudad, y ahí envió a un hombre llamado Ananías a poner las manos sobre él, ¿verdad? Para orar con él y devolverle la vista. Y cuando Pablo comió, porque estuvo unos días en ayuno y oración, cuando Pablo hubo comido y la vista le fue devuelta por el Señor, dice, lo inmediato que hizo fue meterse en la sinagoga judía y empezar a predicar. Empezó a predicar a Cristo y empezó a discutir con los griegos, presentando a Cristo como el Salvador del mundo, y empezaron a quererlo matar. Y allí, en esa ciudad, el rey, el gobernador, ordenó que cuidaran las puertas porque había que asesinar ahora a ese nuevo enemigo de los creyentes, los cristianos. Había que asesinarlo. Y se mandó a cuidar las puertas para que no se escapara, y había que matarlo. Y Pablo dice, bueno, ¿y qué hizo? ¿Qué hicieron los hermanos? Dice, lo escondieron. Ya en horas de la madrugada probablemente, ¿verdad? Descubrieron una ventana del muro, lo metieron en un canasto y ahí lo bajaron. Ahora, ¿por qué cuenta Pablo esto? Aquí al final. Bueno, Pablo está diciendo, hermanos, al principio yo fui atrabancado.
Y la fe que había recién nacido en mí, en el Señor Jesucristo, me impulsó a hablar de Él. Pero tan atrabancado era que no medí las consecuencias. Mire, la fe es algo que debemos compartir. ¿Debemos hablarle a otros de Cristo? Claro que sí. Usted y yo tenemos la obligación, aunque la palabra no nos guste, tenemos la obligación de predicar a Cristo. Hablar a otros de Jesús. Porque la fe que un día nosotros abrazamos, gracias a Dios, ahora debemos compartirla con otros. Pero debemos tener cuidado y no hacer cosas arriesgadas, de modo que en un momento dado algo nos suceda por hacer cosas imprudentes, ¿no? Si usted se pone a predicar el evangelio en su trabajo, en horas de trabajo, pues lo van a correr, no sea imprudente, ¿verdad? Si se pone a predicar el evangelio en carril de alta velocidad, en el periférico, con un micrófono, lo van a atropellar, no sea imprudente. Si usted mete a una cantina a la hora en que están los tragos, que hay muchos borrachitos ahí y se pone a predicar a gritos, pues lo van a golpear. Uno tiene que tener cuidado y ser prudente en las cosas que hace. Pablo está diciendo, yo fui imprudente. Y tan imprudente fui que quisieron matarme como efecto y resultado de mi nueva entrega al Señor. Y vergonzosamente, dice Pablo, me tuvieron que bajar en la noche, en las horas de la madrugada, del muro en un canasto, y tuve que escapar de ahí, huir, porque me querían asesinar. Ahora, el peligro amenazaba de muerte a Pablo. Es lo que Pablo intenta, en este caso, narrar en este triste y humillante episodio de su vida. Es lo que está tratando Pablo de compartir aquí al final de este capítulo 11. Está tratando de que los corintios vieran en él alguien que también se equivoca, y se equivocó desde el principio. No es que Pablo todo lo hacía bien, se equivocaba también, lo hizo al principio, lo seguía haciendo, era un ser humano. Pero algo que Pablo había aprendido, hermanos, es que aún en eso él podía sentirse agradecido con Dios, porque no era el mismo Pablo que había sido al principio, ¿se acuerda? 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Había habido un desarrollo en la vida de Pablo que lo había llevado a esas alturas de su existencia, siendo ya un hombre prácticamente grande, mayor de edad, un anciano quizá, a ser un hombre sabio, prudente, cuidadoso en las cosas que hace. Eso es lo que se hacía Pablo. No se arriesgaba, ni arriesgaba a su equipo de ayudantes, de misioneros, porque no, él quería servir al Señor y procuraba, hermanos, seguir el ejemplo de su Señor. Usted puede ver en los evangelios a Cristo, ¿verdad?, que en ocasiones querían apedrear al Señor por lo que él decía. ¿Qué hacía el Señor? Dice, se escondía. Es decir, evitaba. Siendo el Hijo de Dios, evitaba los riesgos. No lo vamos a hacer nosotros. Claro que sí, hermano. Dios nos dice que no predique a Cristo, que no se ponga a compartir al Señor con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de la escuela. No, hágalo, pero busque el momento, busque las ocasiones, encuentre el tiempo oportuno para ello. Seamos sabios en las cosas que hacemos. Entonces, Pablo está tratando de que los corintios vean en él a un ser humano, no a un superhombre. Pablo deseaba que vieran a un hombre con fallas, con defectos y con imperfecciones, pero también a un cristiano dependiente de Dios, a un cristiano que utilizó todas esas debilidades para depender de Dios y para que en él se manifestara el poder de Dios. Es decir, un cristiano que a pesar de sus defectos permitió que Dios actuara y trabajara cada día para llevarlo a ser un creyente cada día más obediente, más valiente, más comprometido con Cristo, al grado de estar dispuesto a sufrir si era necesario, o aún dar su vida por Cristo, como lo dice él en Hechos 20:24. Y me fascinan estas palabras de Pablo en Hechos 20:24, cuando dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Es decir, su vida cristiana con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así es que Pablo, a esas alturas de su vida, puede decir, hermanos, si por hacer lo que creo que debo hacer, en el momento que debo hacerlo, en el lugar que debo hacerlo, esto implica que me golpeen o aún que me lleven y pongan mi cabeza en el tronco y después el hacha caiga y me la quite, estoy dispuesto. Estoy dispuesto, dice Pablo.
Al principio era trabancado, pero el paso del tiempo, los años, Dios me ha enseñado a ser prudente, pero también a ser diligente en las cosas que hago para el Señor. Y si la prudencia me lleva a arriesgar la vida en el momento en que otros tal vez no lo harían, dice Pablo, con gusto lo hago, porque estoy tan comprometido con Cristo que estoy dispuesto a dar la vida por Él. Hermano, eso a mí me cala particularmente. He estado oyendo a un pastor hablando de esto y me cala. Él dice, y le dice a su iglesia, le dice, aquí hay gente, dice, que tal vez en donde vive, o en donde estudia, donde trabaja, ni color se da, dice, de que es cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres decirle a la gente que eres un hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Te avergüenza tu Señor? ¿Te avergüenza decir que eres un cristiano? ¿Te conocen tus vecinos donde vives como que eres un hijo de Dios? ¿O nunca en años han sabido que eres un cristiano? Bueno, ¿por qué? En Hechos 21:13, en la parte B, dice Pablo, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Compromiso, ¿se acuerda? Compromiso. ¿Podía entonces Pablo sentir orgullo de sus debilidades? No. Pero todas esas fallas y fracasos lo llevaron a depender de Dios para que pudiera ser mejor cada día. No peor, sino mejor para la gloria de Dios. Y concluyo, hermanos, esta tarde, concluyo con la pregunta con la que no intento, hermano, incomodarlo. De verdad no intento, aunque en el fondo sí quiero incomodarlo. Lo que sí quiero deliberadamente es llevarlo a usted a la reflexión y a una correcta decisión. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a comprometerse con su Señor? ¿Hasta dónde? A muchos les han anunciado un evangelio de comodidad, de oferta. Y se oye en internet, en muchos templos hoy: venga a Cristo y sus problemas se van a acabar. Está enfermo, venga, Dios lo va a sanar. Venga, no importa lo que usted tenga, Dios lo va a sanar. ¿Tiene problemas económicos? Mire, Dios es rico, tiene riquezas, demándenselas, exíjaselas. Es su padre ahora. ¿Usted es cristiano? Exíjale. Dios tiene la obligación de darle. Así se habla en muchos púlpitos y usted lo sabe. Dios tiene que darle lo que usted pida. Lo que usted le pida, Dios se lo va a dar. Incluso usan la palabra de Dios y citan textos de la Escritura donde así lo dice, pero no está queriendo decir el Señor que así sea literalmente. Es un evangelio de oferta. Apúrese antes que se acabe. Es una ofertaza de parte de Dios a través de ciertos embaucadores que quieren usar la palabra de Dios para engañar a las personas. Pero Pablo, hermanos, nunca demandó, nunca exigió. Y Pablo nunca dice en la Escritura que hay que exigirle a Dios, demandarle a Dios. No. Pero sí estuvo dispuesto a mostrar lo comprometido que él estaba con Cristo, aunque a veces la respuesta de Dios para él, como lo vamos a ver en el siguiente capítulo, fuera un no. ¿Se acuerda? Pablo padeció algún problema, no sabemos de qué tipo. Algunos dicen que tenía un problema emocional por causa del dolor que causó. Él mató cristianos, lastimó a muchas personas, lastimó la obra de Dios. Fue un hombre terrible antes de conocer a Cristo. Era el diablo, literalmente el diablo en persona, Pablo, cuando era Saulo. Y algunos piensan que el problema de Pablo era una cuestión emocional, que de pronto le atacaba y lo tiraba, como una especie de migraña, dice un pastor por ahí, pero un asunto emocional tan fuerte que a Pablo lo tiraba, recordando cuántas personas él había asesinado, había lastimado y cuánto daño había hecho a la obra de Dios. Otros dicen que Pablo sufría una migraña, un dolor de cabeza terrible que le entraba y lo tiraba. No sabemos qué era lo que Pablo padecía, pero Pablo dice, en el siguiente capítulo dice Pablo, 3 veces le he pedido a Dios: Señor, sáname. ¿Y qué le dijo Dios? Ah, sí, Pablo, eres mi siervo, tanto que has hecho, te lo mereces. No, Pablo no le contestó así. Dios, perdón, no le contestó a Pablo así. ¿Se acuerda que le contestó? Le dijo, no.
3 veces oró Pablo, 3 veces recibió la misma respuesta: no. ¿Y qué dijo Pablo? Ahí está. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Cuando le pido algo a Dios, no me lo da. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Pablo no hizo eso, hermanos. Pablo dijo: bueno, no me lo quiere dar, está bien. Más bien me voy a gozar en mi situación. Y voy a estar en paz con mi situación. Cualquiera que esta haya sido, voy a estar en paz. Y me voy a gozar en mis debilidades, porque cuando soy débil, dice Pablo, soy fuerte. Cuando reconozco que estoy en las manos de Dios en medio de mis crisis personales, yo soy fuerte en Él. Juan 10, que dice el Señor: ¿estamos dónde? ¿Se acuerda? En las manos del Padre. ¿Y quién lo va a quitar de ahí? Pablo dice en Romanos 8, preocupación o angustia, o peligro, o desnudez, o espada, necesidades físicas, materiales, ausencia de trabajo, o lo que sea, ¿de ahí me va a quitar? No, dice Pablo, no. Dios cuida de usted tanto como cuida de mí. Esa es la promesa de Dios. Entonces Pablo concluye diciendo que él quiere que sus hermanos corintios entiendan que cuando uno está comprometido con Cristo, hermano, uno está dispuesto a lo que sea. Está dispuesto a lo que sea. Y disposición en medio de ese tipo de compromiso implica cualquier cosa. Sacrificios. Sacrificios para caminar con Dios, para seguir a Dios, para vivir una experiencia real con el Señor. En 1 Tesalonicenses 3:3, Pablo dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Qué le parece? A fin de que nadie se inquiete por todo esto que pasa. Hermano, es que ya no podemos salir a la calle con tantos problemas. Sí, hermano, ¿qué dice Dios en su palabra? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu otro lado, y que a ti no te tocará. Dios es mi amparo y es mi fortaleza, y es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Pastor, es que tengo miedo de estar enfermo, me anda doliendo aquí y allá, y yo no quiero ir al doctor porque no quiero que me diga que tengo algo irreparable. Hermano, estás en las manos de Dios. Tu vida le pertenece a aquel a quien se la entregaste. Y ya sea hoy o sea mañana, tú y yo nos vamos a ir, si el Señor no ha venido. ¿Y sabes con quién te vas? ¿Sabes con quién te vas? Te vas a ir con aquel a quien le confiaste tú. Entonces, te debe preocupar el hecho de una enfermedad, te debe angustiar el hecho de una crisis financiera, te debe angustiar que algo no está bien y quisieras que estuviera mejor. Hermano, estás en las manos de Dios. Y si a pesar de todo tú puedes decir: gracias a Dios, eso no me va a detener, voy a caminar, voy a continuar, voy a seguir en pos del Señor, voy a agarrarme de su mano y no me voy a soltar, porque sé que las tribulaciones son parte de la vida cristiana natural. Yo me gozo porque el que cuida de mí es Cristo. Yo me gozo en eso. Pablo se gozaba en ello. Así es que, hermano, ¿qué clase de cristianismo estás viviendo? ¿Qué clase de cristianismo estás viviendo? ¿Qué clase de cristianismo quieres vivir? ¿Qué clase de cristianismo quieres vivir? Esa es nuestra decisión. Quisiéramos de verdad vivir cosas distintas sin que nos costara tanto, pero eso no va a pasar. Lo lamento, no va a pasar. Por eso Pablo también habló y dijo: el que quiere disfrutar de los frutos, primero, ¿qué hay que hacer? Dice: debe trabajar primero. ¿Quieres comerte un día unas guayabas y tienes un jardín en tu casa y quieres comerte unas guayabas, unos higos, ¿verdad? Que tal vez den más rápido. ¿Quieres un día comerte unos higos cortados con tu mano? Pues sí, tienes que ir a comprar un higo, una planta de higos por allá, llegar a tu casa, limpiar el espacio, hacer un agujero, sembrarlo ahí, cuidar esa planta, ¿verdad? Que crezca, y un día
vas a estar cortando tus higos. Para cortarlos un día y disfrutártelos tienes que trabajar primero. ¿Quieres ser un buen cristiano? Hermano, eso no va a suceder sin que te esfuerces. Eso no va a suceder sin que pongas de tu parte. La comodidad es lo que muchos predican. Ser cristiano, dicen muchos, es fácil. Solo tienes que levantar la mano, aceptar a Cristo y olvidarte. No, hermano, eso no es ser cristiano. El cristianismo, dice Pablo en Filipenses 1, sí es creer en Cristo. A ustedes, dice Pablo, les ha concedido creer. Eso es la parte fácil. Pero también se les ha concedido, dice Pablo, sufrir por Él. Esa es la parte que muchos no quieren. Quisiéramos que el cristianismo fuera solo cuestión de abrir los ojos, soy cristiano, los cierro otra vez, soy cristiano. No, el cristianismo va más allá de decir que lo somos. El cristianismo implica una práctica todos los días, 24 horas. Yo no me quito el traje de cristiano. Eso es lo que soy. Gálatas 2:20, algunos lo están aprendiendo en la semana de memoria, en el discipulado. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo a diario en la fe, lo vivo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, el cristianismo verdadero, el cristianismo de compromiso implica disposición para lo que sea. Y lamento, ¿verdad? Si a alguien alguna vez le dijeron ser cristiano es papita. No, hermano, no es papita. Es complicado. Y cuanto más te metes a querer honrar y agradar a Dios, el diablo más se va a ensañar. Y las circunstancias a tu alrededor van a ser peores cada día. Y no te estoy metiendo miedo, te estoy diciendo la realidad. Pero si quieres caminar con Cristo, la ayuda la tienes de Él. Clama a mí, ¿qué dice? Y yo te responderé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Le crees a Dios? Yo sí le creo. Yo creo que Dios está conmigo en donde quiera que estoy. Aunque a veces por necio, por torpe, me meto en problemas, Dios está ahí conmigo y me saca de ahí y me enseña. Así es que, hermano, ¿qué tan comprometido estás con tu Señor? ¿Qué clase de cristianismo estás viviendo para Dios? O en todo caso, ¿qué clase de cristianismo quieres vivir para tu Señor? Eso lo decides tú. Eso lo decido yo. Pero deseo con todo mi corazón que usted y yo caminemos de la mano de Dios, aunque a veces, como le dijo el Señor a Pedro, ¿se acuerda? Lucas 22. Le dijo: Pedro, el diablo te está solicitando para zarandearte como a trigo. Pero confía, yo estoy rogando para que tu fe no falte. Y cuando hayas pasado por ahí, regresa y ayuda a tus hermanos. Así le dijo el Señor a Pedro. No le dijo: no vas a pasar, no te preocupes, No, sí vas a pasar. Y cuando hayas salido de esa situación, regresa y confirma a tus hermanos. Ayúdalos a ellos a que pasen por ahí también. Hermano, que Dios nos ayude de verdad. Nos dé la fuerza para tomar decisiones que lo honren a Él. Aunque a veces esto contraríe muchas cosas a nuestro alrededor y especialmente mi carne, mi corazón terco, ¿sí? Aunque eso contraríe mi propia persona, porque quiero agradar a Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, por todo lo que ella representa para nosotros, Señor, porque en verdad tú, Señor, nos enseñas para que nosotros, Señor, tomemos decisiones. Y que esas decisiones, Señor, puedan agradarte a ti. Como dice tu siervo Pablo, ya basta el tiempo pasado, habiendo hecho lo que querías. Señor, así es, ya basta. Ahora es tiempo de caminar con Dios, de compromisos con Dios, de disposición para Dios. Yo creo que sí.
Pero como siempre decimos, y es la verdad, Señor, porque no podemos violentar el texto de las Escrituras, es si queremos, solo si queremos. Ojalá que todos dijéramos amén. Yo sí quiero. Ojalá que sí. Eso es lo que te ruego, Señor, comenzando conmigo, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.